Dios es bueno, y grande es su bondad y su misericordia, hermano. Por eso estás aquí. Y tú que has venido, hermano, amigo, por primera vez, tú no has venido porque has querido, sino que Dios ha permitido que estés en este lugar. Y qué bueno que estés en este lugar el día de hoy, porque Dios quiere entregarte una bendición. Dios quiere entregarte algo. Y quiere que tú abras su corazón y lo aceptes. Así que está atento a esta palabra, porque esta palabra puede transformar tu vida, no porque te la digo yo, sino porque la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios puede cambiar al hombre. No es el hombre que añade a la iglesia quienes han de ser salvos, sino es nuestro Señor Jesucristo. Así que nos alegramos por eso, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros conocemos que andamos en bendición porque Cristo mora en nosotros. Y si estamos en Cristo, andamos en esa bendición, caminamos en ello. No tenemos nada que temer. Siempre digo, andamos como un león, confiados en la selva, ¿no es cierto? Y digo la selva porque este mundo está pasando unas situaciones es evidente la maldad que hay, ¿no es cierto? Vemos en nuestras autoridades, las naciones, todo lo que sufren y padecen por causa del pecado. Por causa del pecado, sufren las personas, sufre esta tierra. Y es muy importante que podamos entender que sin Él, sin Jesucristo, nada podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Así que necesitamos andar en bendición. ¿Quién quiere andar en bendición? ¿Quién quiere caminar en bendición? Cuando camina, anda confiado. Así no tengas ni un centavo en tu bolsillo, andas en bendición. Así te haya dado una gripe que nadie te saca de esa gripe, andas igual en bendición. ¿Ok? Así te haya pasado algo, haya sucedido algo en tu casa, igual andas en bendición, pero te voy a decir la causa posteriormente. ¿Ok? Entonces nosotros hemos sido creados para bendición, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos están andando en ello? Ok, y cuando son felices por eso, sea que haya mucho, sea que haya poco, ¿no es cierto? Sabemos vivir en Cristo, ¿ok? Sabemos andar en Cristo y buscamos su voluntad. ¿Y qué es buscar su voluntad? Es saber lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Busquemos eso, amén. Entonces andaremos en bendición. Quiero que vayamos a Números 6, 23, 27. Y quiero recordarte algo, quiero decirte algo. Es que tú fuiste creado para ser bendecido. Tú fuiste creado en bendición. Dile a tu hermano eso. Tú has sido creado para vivir en bendición. Dile, con confianza, hermano, dile. Tú has sido creado para vivir en bendición. Yo sé que no te cae tu hermano que está a tu lado, pero dile. ¿Ah? Hoy día vas a pasar adelante y te vas a arrepentir. ¿Ok? Andamos en bendición. Vivimos en bendición. Y todo es por causa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso me emociono, por eso me alegro, por eso me gozo, por eso ando confiado. Y esa es la voluntad de nuestro Padre para con nosotros. Si no sabías eso, ahora te lo informo. Tú que has venido por primera vez, o tal vez recién estás viniendo en este tiempo, quiero que sepas que Dios te ha creado para bendición. Y todo lo que tú ves que sucede en este mundo, cómo se porta la gente en este mundo, cómo son sus corazones, es por una causa. Pero leamos Números 6, 23, 27 y leámoslos todos juntos. Dice, habla a Aarón y a sus hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré.
Vamos a repetirlo una vez más. Habla a Aarón y a sus hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti ¿qué? Paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios que tú andes caminando en Él. Y caminar en Él es andar en bendición. ¿Y para qué? Para que pongamos el nombre de Dios en los corazones de la gente. Ahora una hermana vino para ponerme la escarapela, porque estamos en fiestas patrias, hermano, ¿no es cierto? Entonces, yo veía que ella se acercaba: hermano, permíteme ponerte una escarapela. Y yo le dije sí, y me puso la escarapela. Nosotros llevamos el Evangelio. Sé que estas cosas no se pueden comparar, pero nosotros tenemos que llevar el nombre de Dios y colocar en los corazones de los hermanos, de la gente. Porque la gente ha sido llamada para bendición, pero no lo sabe. E ignora eso. Entonces, ¿qué le queda si no ha sido llamada para bendición? Padecer, sufrir. Duro, ¿no es cierto? Allá que le estás hablando cosas tan duras, pero es así. Y lo que hemos conocido al Señor, aún nosotros, cuando nos abrimos del Señor y no buscamos su voluntad, sufrimos, cuanto más la gente que ignora que Cristo es la bendición. Entonces tenemos que estar atentos, nosotros tenemos que llevar el Evangelio, porque somos bendición y luz y sal en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que leamos Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. A ver, nos bendijo con toda bendición ¿qué? Espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En tu papá, en tu mamá, en tu tía, en Cristo. ¿En un santo? No, en Cristo. En Buda, en Gandhi, todos ellos están muertos. No respiran, no viven. Mas Cristo sí resucitó. Y Él vive. Y es importante que tú sepas esto. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y quién no quiere vivir en bendición? Tú necesitas la bendición de Dios para poder ser bendición para otros. Yo veo que mucha gente utiliza esta palabra: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y suena bonito, pero verdaderamente no entienden el significado. Ya se volvió como un hola. ¿Ok? Y no está mal que puedas decir Dios te bendiga, pero verdaderamente la esencia de esa palabra, ¿qué significa? ¿Qué es ser bendecido realmente? ¿Qué es ser bendecido realmente? Entonces tú necesitas la bendición de Dios para poder ser bendición. La bendición que da Dios es incalculable. Nunca puede haber sido pagada por un hombre. Dios mismo tuvo que venir aquí en la tierra para morir en la cruz por el pecado del hombre. Porque la bendición no está en la justicia del hombre, sino que la bendición está en Cristo Jesús. Ahora vamos acomodando las cosas. Y vemos que esta bendición es la que transforma y cambia la vida de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la gente vive como vive hoy? Quiero mostrarte cómo la gente vive hoy. Y no para acusarte ni condenarte, sino para que sepas en qué estado están las personas sin Cristo, sin entender qué es andar en bendición. Vamos a Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué?
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, iras, ¿no es cierto? Borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, si verdaderamente vives en ello, ¿cómo puedes heredar el reino de Dios? ¿Y cómo puedes andar en bendición? Mucha gente tiene el concepto de que vive en bendición. Tú preguntas en la calle y la gente dice, uy, estoy bendecido, ¿no es cierto? Vivo en bendición. Pero en realidad no entiende qué es vivir en bendición. Hay otros que generan una plataforma de integridad y de ser buena gente y de ser compasivos con otros y piensan de que eso también es bendición. Piensan que eso también es andar en bendición. El que yo quite mis ropas para darle al pobre. El concepto de bendición de Dios es muy diferente al concepto que normalmente el ser humano tiene con respecto a la palabra bendición. Para el hombre bendición posiblemente sea su bienestar financiero. O tal vez que el tener muchos amigos, como decía Roberto Carlos, si me equivoco, quisiera tener 1 millón de amigos y encima fuerte poder cantar. ¿No es cierto? Entonces, $1 por amigo, me dice Cristian. Ok, pero no consiste en lo que tú puedas adquirir de este mundo, la bendición. Y no puedes adquirir la bendición porque haces cosas que para ti, entre comillas, te parece que te hace ser buena gente. Todo lo que tú hagas para obtener cosas está bien. Pero si te enfocas solamente en ellas, ¿realmente estás andando en bendición? Porque en realidad no está mal ser próspero. No está mal tener amigos. No está mal ser el mejor donde estás, en tus estudios. Pero si ignoras a Cristo, si ignoras de dónde proviene la verdadera bendición, entonces tu camino no se basa en Dios, se basa en tus fuerzas. Y las fuerzas del hombre, en las fuerzas del hombre no mora la justicia de Dios. Entonces es algo que tú tienes que comprenderlo en el corazón. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién es el que puede bendecir nuestras vidas? Solamente Jesús. A mí me gusta también, y alguna vez lo compartió la pastora Katy sobre la cultura hebrea. Ellos tienen la costumbre y tienen la costumbre de decir las palabras de Dios a los hijos. ¿No es cierto? Los hebreos están acostumbrados y ellos consideran que esto es muy importante. Pero ¿qué es la palabra bendecir? Bendecir en hebreo significa barak. Arrodillarse frente a alguien viene de una actitud y postura. La visualizamos como alguien al bendecir de arriba hacia abajo. Es decir, empoderar, decir las palabras de Dios en la vida de sus hijos. Pero ¿quién puede hacer eso? El que entiende de dónde proviene la bendición. El que conoce, el que ha entendido en el corazón que Cristo es el libertador de sus almas. Y que Dios solamente puede transformar sus vidas. Y que puede darle una identidad nuevamente. Y un propósito en la vida. ¿Cuántos quieren eso? ¿Y cuántos ya viven en eso? Ya saben de quiénes son y a dónde van. Yo levanto mis manos por ello. Yo no digo que no fallo y no peco, pero he conocido a mi Cristo. Y mi Cristo me ha dado identidad y propósito en la vida.
Y no importa qué edad tengas, tal vez en este tiempo has conocido realmente el Evangelio. Y así lo quiso Dios, tal vez lo permitió. Y eso significa que hay propósito para ti. Pero hermano, ya estoy más para allá que para acá. Pero no, hermano, no te preocupes de eso. Hay propósito en ti. Sin ofender. Dios tiene propósito para tu vida. Entonces, quiero que lo puedas comprender eso en tu corazón. Entonces, ¿qué es bendecir? Es empoderar para emprender un propósito. Quiero que podamos leer esto, que es el significado de empoderar, según el diccionario, proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión para impulsar y lograr los propósitos. Proceso en la cual se dota al individuo, comunidad o grupo social de conjuntos de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su capacidad, desarrollar confianza y seguridad. Y en la cultura que hay entre los hebreos, los judíos el día de hoy, hasta el día de hoy se sigue haciendo esto, porque ellos saben que el Dios de Israel es el Dios verdadero, pero también es el Dios nuestro. No porque vivamos en el Perú, no tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Dios. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. Él es bueno y Él quiere que sepas que has nacido para bendición. Los padres hebreos practicaban estas palabras y eran común entre ellos. Incluso los jovencitos, y si no me equivoco, hermanos, Cristian, si no me equivoco, a la edad de los 12 o 13 años, siempre se esperaba una fiesta especial a causa de que el niño pasaba a ser hombre. Y el niño esperaba que esto sucediese para que su padre impusiera manos sobre él y lo bendijese. Y que todos se enterasen que ahora es hombre, ya no es niño. Qué hermosa cultura, ¿no es cierto? Pero esta cultura ha ido desapareciendo y esta cultura ha ido siendo robada de la sociedad en cada país. La mayoría de los países ignoran que deben bendecir a sus hijos. Qué importante, tú que eres padre, que puedas poner manos sobre ellos y que los puedas bendecir y que les des la figura de las intenciones de Dios para su vida. Y las intenciones de Dios para su vida es que seas bendecido, que emprendas, que tengas identidad y que tengas propósito en la vida. Por si acaso no les estoy resondrando ni reprendiendo. ¿Pero están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ok. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por ello. Pero a la única persona que no se le podía expresar estas palabras era alguien de cuestionable origen. Esto se lo oí a David, así que lo hemos sacado del mismo texto. Y para los judíos, el Dios de ellos es el Dios verdadero. Y los países de otras, las naciones fuera de Israel, eran de dudosa procedencia. Y no tenían el mismo Dios y la comprensión que ellos tenían del Dios de Israel. Entonces hay que comprender que la condición del hombre es de estar separado de Dios. Y aunque la voluntad de Dios es que tú seas bendecido, realmente el hombre está atrapado en sus delitos y pecados.
está atrapado, no puede salir. Tal vez quiere salir y busca un psicólogo y busca una forma y busca otra forma y no puede salir. Puede viajar, puede disfrutar de irse a China, a Japón, conocer los Estados Unidos, conocer muchas cosas, pero seguirá sufriendo. Un momento de alegría, pero de nuevo seguirá sufriendo y padeciendo. Qué triste vida. Y yo no me imagino un Dios que nos haya creado para eso. ¿O tú te imaginas eso? Que Dios te creó para eso. No, no cabe en nuestra cabeza y en nuestro corazón que esto pueda suceder. Dios nos creó para bendición. Dios te creó para que seas feliz en Él. Por eso el hombre anda en sufrimiento y es infeliz. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a utilizar un ejemplo. Qué importante era para la cultura hebrea andar en bendición y esperar el momento de que sean bendecidos. Maravilloso. Veamos Lucas 3:22. No, perdón. Veamos Génesis 27. Vamos a adelantar ahí, Joe. Génesis 27, 34 y 35. Vamos a hablar un poco de Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Y qué pasó con Jacob? Jacob se le adelantó a Esaú para recibir la bendición de su padre. Pero Esaú, ¿qué pasó? Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío, con desesperación. Con desesperación. Y yo puedo notar que verdaderamente la gente en desesperación anda y busca ser bendecida, busca ser feliz y no puede. Pero en esta cultura, en la cultura judía, en la cultura hebrea, notamos que era importante no solamente para el padre bendecir al hijo, sino que el hijo también buscar la bendición del padre. Entonces, podemos conocer a través de este texto que era muy importante. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo, dice 27, 34 y 35. Y dijo Isaac, el siguiente. Y dijo Isaac, a ver, por favor, si me ayudas, ¿ahí está? No, no está. Y le dijo Isaac, ¿ok? Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Jacob valoraba la bendición. Pero no vamos a entrar en detalles sobre ese tema porque en realidad ya estaba profetizado que Jacob tenía que ser el bendecido. Pero ese es otro tema. ¿Ok? Entonces Isaac y su esposa Rebeca y sus hijos sabían muy bien el poder de la bendición paternal y el impacto que tendría sobre la vida futura. Cuando las personas son bendecidas, son impactadas, son empoderadas, son enviadas, pueden hablar con confianza, pueden ir con confianza, porque saben su identidad y saben que Dios los llamó con un propósito. Y la gente no sabe que hay un Padre que los está buscando. Hay un Padre que está buscando las almas, que quiere bendecirlos, pero ellos ignoran y no conocen. Y otros
Rechazan porque piensan que ya viven en bendición. Y no digo que la prosperidad financiera, los amigos, las relaciones, las propiedades, tus viajes, los beneficios, todas las añadiduras que tú tienes no sean buenas. Pero realmente esa es la bendición. Sino que todo lo que viene de Dios sí está bien. Y lo obtenemos y lo disfrutamos si vivimos para Él. Pero el que tiene todas estas cosas, todos estos beneficios, y no tiene a Cristo, ¿de qué le sirve? Dime tú, ¿de qué te sirve? Me sirve para jaranearme hasta que sea mayor de edad. No. Es terrible, porque después te vas a presentar delante de Dios. Y vas a ir o a la presencia de Dios o al tormento eterno. Es grave el hecho de que tú no consideres que Cristo es lo que tú necesitas. Quiero que leamos Eclesiastés 6:1-6. Hay algo que dijo el rey Salomón. Y quiero que me pongas todo ese texto, por favor. Hay un mal que he visto. Vamos a leerlo todos juntos. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le ha dado la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Pues en Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a repetir ese texto. La bendición, a ver, repite conmigo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aprovecho para que se puedan despertar algunos. Leamos un poco de un personaje que está en la Biblia, en Primera de Crónicas 4:9. Quiero hablarles de Jabes. Yo sé que ya les he hablado antes, pero es la biografía más corta de la Biblia. Pero es en solamente 2 versículos. Es impactante cómo podemos darnos cuenta a través de esto, de esta porción de la palabra, de esta parte de la palabra, cómo Jabes entendió que necesitaba ser bendecido. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz, ¿en qué? En dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo lo que le pidió. Jabes hizo esta oración, pero déjame decirte qué significa Jabes. Jabes significa dolor. Jabes significa hacedor de tristeza. ¿Cómo fue que su madre le puso eso? Pero nada es casualidad. Y ahora podemos entender que ese es el estado en que el hombre entra a la tierra cuando nace. Nace en dolor y en sufrimiento. Y no solamente eso, sino que causa tristeza a otros, causa dolor a otros. Y vemos y notamos cuántas personas se hacen daño unos entre otros. Y se pelean. Ya hemos leído Gálatas. Y estas son las obras de la carne: disensiones, pleitos, ira, contiendas, enojos,
borracheras, iras, en fin. Entonces su madre le puso este nombre. Pero podemos notar claramente cómo Dios nos hace ver cuál es el estado verdadero del hombre. Jabes, a pesar de venir de la línea genealógica de Judá, desde Adán hasta Judá, a pesar de eso, él sufría. A pesar de eso, él vio verdaderamente cómo era su andar. Y él tuvo para hacer esa oración que comprender que él no había sido llamado para eso. ¿Te das cuenta? Él no ha sido llamado para eso. Porque nadie puede hacer esa oración si no entiende que ha sido llamado para ser bendecido. La receta no está en la oración, está en el entendimiento de su estado y condición. Y pidió recordando este nombre que tiene anticipadamente como una figura del estado del hombre ahora. El hombre vive en dolor, vive sufriendo y vive padeciendo, o vive armando una vida de valores y tal vez de integridad, de lo cual digo no es malo, sino que no le deja tampoco ver a Dios. Pero quiero que sepas algo. Dios te creó para andar en bendición. ¿Ok? Esto tiene que estar en tu corazón y en tu mente. Dios te creó para andar en bendición. Vamos a Génesis. Génesis 1, 27 y 28. Y acá te demuestro que verdaderamente Dios bendijo al hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué dice? Todo digamos. Lo bendijo Dios. Lo bendijo. ¿Te puedes imaginar si tú sales ahora y le comienzas a decir a la gente, sabes que Dios te bendijo? Pero primero tienes que saber cuál es tu condición. Dios lo bendijo. Dios no aborrece a las personas. Dios quiere salvar. Dios no condena a la gente. Dios quiere salvar a la gente. Y es muy importante que podamos comprender esto. Entonces Jabes, la historia de Jabes demuestra realmente la condición en la que estaba él y cómo él se da cuenta que él había sido llamado para bendición. Por eso oró a Dios y dijo, oh Dios, si tú me bendijeras realmente. Y estoy seguro que él tuvo entendimiento para pedir esto. ¿Qué es lo que pasa con la vida de las gentes en este mundo? El hombre decidió pecar. El hombre decidió no obedecer a Dios. Entonces Dios tuvo que sacar a Adán, ¿de dónde? De Edén. Es decir, el hombre salió de su hábitat. El hombre ya no vivía más con Dios. Perdió todo ello. Fue tan bendecido que aún sobre la bendición Dios lo bendijo mucho más. Pero él decidió desobedecer. Y fue sacado de Edén. Es decir, ya no viviría nunca más con Dios. Y es por esta causa, a raíz de Adán, que todo hombre entra a este mundo en pecado. No hay ninguno que no haya entrado en pecado.
Y todos necesitamos ser, ¿qué? Rescatados para poder vivir en bendición. Entonces, hermano, yo te animo a ello, a que entiendas eso en tu corazón, y tú que vienes por primera vez puedas comprenderlo, que tú necesitas ser rescatado, tú necesitas ser transformado, y tú necesitas andar en esa bendición. ¿Pero qué es bendición? ¿Qué es bendición? Bendición es entender la voluntad de Dios y andar en ella. Saber quién eres y andar en los propósitos de Él. Eso es bendición. Es decir, Cristo en ti. Cristo en ti te abre los ojos para darte cuenta que eres hijo y ya no un bastardo, ya no una persona separada de Dios, sino ahora hijo. Si podemos ir a Juan 1:12, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, ¿no? A ver si lo puedes colocar, ¿sí? ¿Lo tienes ahí? ¿Lo pueden leer todos? ¿Sí? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es importante que lo recibas y creas que Dios es la solución, que Jesús es la solución para este problema espiritual. El hombre está separado de Dios y necesitas creer y recibir a Jesucristo en tu vida. Tú hoy día, amigo, hermano, vas a salir de la iglesia. Hoy día sales con Cristo. Hoy día sales sin Él. Pero voy a confiar que hoy día sales con Él. Porque no es casualidad que tú estés en este lugar. No es casualidad que tú hayas venido a este lugar. Es el favor y la misericordia de Dios para que tú sepas cuál es tu condición y cómo has entrado a este mundo. Y aunque Dios te llamó a bendición, tienes que entender que el hombre está separado de Dios primeramente y que nada puede hacer por sí mismo para andar en bendición. Reitero mis palabras con respecto a lo que les dije antes. Bendición no significa cuánto tienes, cuánto consigues, cuánto logras. Bendición significa que entiendas que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Dios Todopoderoso y el único que puede traer solución a tu corazón y a tu vida y librarte del mal. Andar en bendición es andar en Cristo, caminar en Cristo. Y tú no necesitas nada más. Entonces, una vez que tú conoces a Cristo y lo recibes en tu corazón, ahora sí empiezas a andar en bendición. No te vayas sin Él. No cierres tu corazón a su buena voluntad para contigo. Y a los que estamos acá en la iglesia, no perdamos el tiempo en andar como si no fuésemos benditos de Dios. Andemos en Él y creámosle, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus planes más altos. Solo tienes que confiar. Tú eres un hijo de Dios y tú tienes un propósito en la vida. Si tú entiendes esto, entonces andas en bendición. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, señores.
Dios es bueno. El día que Dios me llamó, más o menos a la edad de... hace poquito, nomás, 21 años. Entonces, yo nunca imaginé que Dios quería bendecirme. Yo nunca imaginé que Dios quería, que me amaba, que me quería. Un muchacho de 16 años me predicó la palabra. Y no solamente eso, estoy seguro que él oró muchos días antes para hablarme e invitarme a la iglesia. Ese día todavía no entendía, había escuchado de Dios, pero yo vivía en mis pecados. Yo vivía haciendo perversidades, maldades. Hasta que un día este jovencito nos atrajo a 4 amigos del barrio donde estábamos. Él se llama John Montesinos. Tal vez algún día pueda oír este mensaje. Y estoy muy agradecido que Dios lo haya usado. Aunque él ahorita no esté buscando las cosas de Dios, y él vive en Europa. Pero ora a Dios que lo que Dios hizo con él, prontamente, él vuelva a mirar al Dios Todopoderoso. Ese día que me habló de Jesucristo, él me dijo que él me amaba. Tal vez no fue un impacto muy fuerte para mí, porque siempre he tenido el amor de mis padres. Pero qué bueno, dije, una persona más me ama. Pero ¿quién es él? No lo veo. Me invitaron a la iglesia, pero llegó el día sábado y yo quería salir a divertirme en la vida, a satisfacer mi necesidad como todo pecador. Y es ahí cuando me doy cuenta que no tenía ni un sol en el bolsillo, y les pregunto a mis amigos si tenían dinero, y tampoco teníamos dinero y no podíamos salir a divertirnos. Pero algo comenzó a pasar mientras que andaba con ellos, porque ellos dijeron, John nos ha invitado a la iglesia, vamos. Y yo le dije, yo no sé por qué iría a la iglesia si yo peco, ayúdenme. Y yo le decía a mis amigos, ayúdenme, porque no creo que yo pueda cambiar. Yo no sé cómo les dije eso. Nos encontramos con unas amigas después, ahí en Miraflores, precisamente en la calle de las pizzas. Y a mis amigos y a mis amigas les decía, mañana domingo yo no voy a ser el mismo. No sabía lo que me pasaba. ¿Por qué salía eso de mi boca así? Como si tuviese algún entendimiento de quién es Dios. Yo mañana no voy a ser el mismo. Van a ver que yo mañana voy a ser otra persona. Nunca había oído el mensaje de Dios. Nunca había oído que Dios me ama. Nadie me había predicado. Pero de mi boca salía a decir, no seré el mismo a partir de mañana. Y mi amiga que me veía me decía, qué bueno, Angelito. Sigue adelante. Te queremos mucho. Pero Dios había provisto todo. Y había previsto todo. Para que yo sea salvo. Y vuelva a mi Padre. Y ande con un propósito en la vida. Les comparto mi testimonio. Porque estoy agradecido al Señor. Porque aún siendo malo, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo Dios y Él no cambia. Él sigue siendo el Todopoderoso.
Él es el que ha bendecido tu familia, tu hogar, tu casa, tus hijos, tus hijas. Él es el que ha hecho cosa nueva y seguirá haciendo hasta que su buena voluntad se cumpla en tu hogar y en tu vida. Confía, no temas. Piensa bien y créele a Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios con propósito. Y si tú crees eso, andarás en bendición. No habrá nada que te pueda impedir que tú hables de Cristo. Venía ahora de mi casa y soy tan bendecido. No me vine en micro, me vine en taxi. Y yo no busqué al chofer hablarle de las cosas de Dios. Él me preguntó: ¿a dónde vas? Voy a la iglesia, le dije. Ah, ya. ¿Me puedes hablar de ello? ¿Qué es lo que hacen? Y comencé a hablarle en el transcurso. Y aproveché rápidamente para decirle que Dios lo había bendecido, pero que él no sabía. Y que él está separado de Dios y que necesita volver a él. Entonces agarra y estaba su radio prendida y lo apaga. Y comienza a oírme. Ah, ya. ¿Y qué más? Y yo le digo: te voy a explicar el problema del hombre. Adán pecó. Y desde el día que Adán pecó y desobedeció, todo hombre vive separado de Dios. Ya no vive con Dios. Y es por eso que tú ves todo lo que pasa en este mundo. Sufre la gente y tú mismo sufres porque estás sin tu padre, estás sin pastor, estás sin Dios. Necesitas a Cristo. Hermanos, somos bendecidos donde vayamos. Y nuestra bendición no consiste en cosas, consiste en entender quiénes somos y que tenemos propósito. ¿Era propósito de Dios que le hablara a ese hombre? Sí. Y andaremos de propósito en propósito en la voluntad de Dios. Bueno, volviendo al día que yo conocí a Dios. Ese sábado que yo le decía a mis amigas: ya no voy a ser el mismo. Y seguro me decían porque tomaba también, ¿no? Tomaba, era el movedizo, ¿no? El inquieto. Entonces, me desearon bien, pero nunca pensé que fuese todo lo que yo necesitaba. Llegó el domingo, estaba durmiendo esta tarde, y fue un amigo, me tocó la puerta y me dijo: vamos, acuérdate que hemos quedado en una invitación, nos invitaron a la iglesia. Y yo no vivía ahí en el mismo lugar donde vivían mis amigos, yo vivía 3 cuadras, 4 cuadras. Me fue uno a buscarme, a sacarme. Dios había planeado todo. Cogí una Biblia, era la Biblia de mi padre, una Biblia antigua. No sé si te acuerdas, papá, una Biblia mediana, tamaño cuaderno. Lo cogí. Y en ese momento me lo puse acá, en el brazo. Bajé, vi a algunos amigos que estaban abajo y me veían todo raro yendo con una Biblia. Y me voy caminando hacia la iglesia. Y en ese momento yo hablo con Dios por primera vez en mi mente, en mi interior. Y le digo: Dios, yo no creo que tú me puedas cambiar. Yo sabía que estaba yendo para algo especial, porque algo estaba pasando conmigo. Algo estaba sucediendo. Y en ese momento que llego a la iglesia, veo mucha gente cantando y alabando a Dios. Y yo decía: wow, cuánta gente media loca. Parece un concierto. Pero me gusta. Y comenzaba a cantar y a alabar. Qué bonito.
bonito suena la guitarra, qué bonito canta ese muchacho Alex, qué bonito toca Roy, qué bonito toca ese baterista concentrado en las cosas del Señor mientras que está cantando, qué hermoso. Y en ese momento llega una adoración, algo así como Alex que está cantando ahorita, está tocando ahorita. Y en ese momento yo experimento algo espiritual. Mi corazón se estaba rindiendo a Cristo. Y vi claramente que algo entró dentro de mí. Pero antes que entrara eso, algo salió de mí. Vi que una sombra negra salió de mi cuerpo. Y entró algo nuevo a mi vida. Sentí que la mochila que llevaba en mis 21 años, que era tan pesada ya, de tanta cosa de condenación y cosas que había hecho, que ese día yo sentí que me sentía como una pluma. Es decir, me sentía como una persona delgadita, caminando, saltando, feliz. Y todo fue nuevo para mí. Voy a la casa, le digo a mi madre, madre, he recibido a Cristo en mi corazón. Y mi mamá, no, ¿sabes, muchacho? Yo pensé que había sido a la iglesia católica. Voy donde mi papá estaba clavando un zapato, siempre me voy a acordar eso, estaba clavando un zapato. Y le digo a mi padre, papá, he recibido a Cristo. Y mi papá me queda mirando. ¿Y este? Muchacho de, ya sabes, ¿no? ¿Y este muchacho? Seguro estaría pensando, bueno, ¿qué le pasa? Y de nuevo le vuelvo a hablar porque una voz en mi corazón me dice, ora por los alimentos. ¿Sabías tú que Dios me enseñó a orar por los alimentos? No, todavía no había ido a una iglesia. O sea, todavía no había recibido una clase, una enseñanza sobre la oración. Y en ese momento le digo a mi padre, ¿puedo orar por los alimentos? Y de nuevo mi padre así como en cámara lenta. Si a este lo he encontrado abajo, tomado, a este lo he encontrado, sé lo que hace. Y ahí es cuando creo que mi padre se da cuenta que estaba pasando algo especial con mi vida. Mi madre nos llama a almorzar y bueno, ejecuto lo que Dios puso en mi corazón, orar por los alimentos, y comienzo a agradecer. Padre, gracias por salvarme, gracias por hacerme tu hijo. Yo ya sabía todo eso, tenía identidad. Gracias por lo que vas a hacer de aquí en adelante. Tenía propósito. Comencé a vivir una vida en bendición. Y en ese momento me quebranto encima de la sopa. Al final tomé sopa de lágrimas, pero tomé sopa. Y mis padres me vieron quebrantado en la oración. Y mi madre me miraba. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué te han hecho, hijito? Pero yo te dije no vayas. ¿Qué te han hecho? Y mi padre interviene y le dice, no, mujer, lo que pasa es que Ángel ha entregado su vida a Jesús. Pueden darle un aplauso a él. Él es digno de alabanza, digno de adoración. Él es bueno. Él te llamó a bendición. Él te llamó para que seas feliz en Él. Y si ya lo has conocido, no tienes por qué mirar atrás. Vive una vida en la gloria de Cristo, en la bendición de Cristo, y tu vida no será igual.
Quiere